Buenos días, mi nombre es Oscar Villamizar. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Actividades, o también conocida como la SIU. Esta clasificación es la que vamos a trabajar para la encuesta de establecimientos económicos en el tema de la clasificación de la actividad económica específicamente. Lo que vamos a trabajar es la revisión 4, adaptada para Colombia, que más o menos está en funcionamiento o en vigencia desde cerca del 2012 en nuestro país. Entonces, la idea es, primero, hablar un poco de qué es la SIU, qué es una clasificación, para qué sirve una clasificación y cuáles son los componentes de esta clasificación. Y terminar un poco con algunas palabras que son las que nos guían para poder hacer una buena clasificación de la actividad económica en un establecimiento. Entonces, pues como primero, ¿qué es la SIU? La SIU, como su nombre lo indica, es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas adaptada para Colombia. Tiene 4 niveles jerárquicos, que ahorita vamos a verlos, y en su orden son sección, división, grupo o clase. En términos generales, es como cuando uno veía en el colegio las clasificaciones de las especies o de los reinos animales, entonces que tenía uno animal, vegetal, mineral, es muy parecido a esto. Las clasificaciones todas en general funcionan de la misma manera. Lo que usted tiene son unas categorías en mayores niveles de las cuales va descendiendo y descendiendo hasta llegar a ciertas particularidades. Entonces más o menos la SIU funciona exactamente lo mismo. ¿De qué manera funciona? En 4 niveles. Es decir, que llega en cierto número de clasificaciones a una especificidad de la actividad económica. El propósito es ofrecer un conjunto de categorías de actividades económicas que se pueda utilizar para la reunión y presentación de estadísticas de acuerdo con esas actividades. ¿Cuál es la función principal de todas las clasificaciones? La estandarización. Que me permita a mí hacer comparaciones en diferentes personas, de diferentes empresas, en diferentes lugares, en diferentes países del mundo, que sean o que cumplan las mismas características. Es estandarizar. Es poder establecer unas categorías que sean comparables, sin importar si estamos en este momento en Colombia o comparamos con Hong Kong. Que nos permita hacer una trazabilidad o una comparabilidad en los mismos niveles. Básicamente, ¿cuál es su función? Estadística. La función de la SIU, como la mayoría de las clasificaciones, es presentar información estadística. Poder hacer agrupaciones y dar información estadística. ¿Estadística sobre qué? Sobre una actividad económica. ¿Qué es una actividad económica? Es un proceso o grupo de procesos que combinan recursos como mano de obra, equipo, técnicas de fabricación e insumos para la producción de bienes y servicios. ¿Qué es una actividad económica? Es una actividad donde existe un proceso que da como resultado un bien o un servicio. Eso es una actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que clasifica la SIU? Esto. Toda actividad que, como resultado de un proceso, da un bien o un servicio. Bien sea la realización de mano de obra, bien sea la implementación de una maquinaria, bien sea todo ese tipo de diferentes instrumentos que intervienen dentro de un proceso, el resultado será un producto que es un bien o un servicio. ¿Qué es lo que clasifica? La SIU no clasifica esos bienes o servicios, porque eso lo hace otra clasificación que se llama COICOP. Lo que clasifica son las actividades que se realizan para poder llegar a ese bien o servicio. Entonces, en términos generales, ya teniendo claro que qué es la SIU, que es una clasificación, es un sistema estructurado que nos permite, mediante unas categorías, determinar una actividad económica. ¿Qué es una actividad económica? Es un proceso, una serie de procesos que da como resultado un bien o un servicio. Entonces, tenemos primero que mirar, oiga, entonces, ¿qué tipo de actividades económicas o qué grandes grupos de actividades económicas existen? Básicamente, estamos hablando de cerca de 6, 2, 4, 6, 7.
7 grandes grupos de actividades, de grandes grupos de actividades económicas. Cuando uno pregunta a una industria o a una persona, ¿usted qué hace? Usted tendrá una cierta categoría de respuestas. Yo trabajo, yo estudio, yo hago oficios del hogar. Cuando usted le pregunta a una industria, la industria también se enmarcará en estas 7 categorías. ¿Qué es lo que hace? Yo cultivo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Yo crío animales. ¿Qué es lo que hace? Yo hago actividades de extracción. Yo extraigo carbón, yo extraigo petróleo, yo extraigo minerales, yo extraigo arena. ¿Qué es lo que hago? Extraer. ¿Usted qué hace? Yo fabrico o transformo. ¿Usted qué hace? Yo compro y vendo. ¿Usted qué hace? Yo presto un servicio. La primera pregunta a lo que nosotros debemos apuntarle cuando realizamos una clasificación, el primer ítem que nosotros tenemos que tener en cuenta en una clasificación es ¿qué es lo que se hace? Al saber nosotros qué hacemos, nosotros ya empezamos a delimitar las diferentes categorías de la actividad económica. ¿Por qué? Porque criar es muy diferente a fabricar. Construir es muy diferente a prestar un servicio. Esa pregunta es fundamental para que nosotros podamos entender cómo es que se clasifica o cuál es la función de la clasificación. Porque es el principal parteaguas de esa clasificación. ¿Qué es lo que usted hace? Yo cultivo, estoy haciendo actividades de tipo primaria como el cultivo, como la cría de animales, como actividades extractivas. Yo realizo actividades secundarias que son como la producción de muchas cosas, como ahorita lo vamos a ver, la producción es tremendamente compleja, abarca desde lo que puede ser la trilla de maíz o trilla de cereales hasta fabricación de vehículos, actividades que son tremendamente complejas o que van aumentando dependiendo de su nivel de complejidad. El comercio hay que tenerlo muy en cuenta, que es comprar y vender, porque normalmente la gente piensa que vender sus productos, vender los productos que elabora es comercio. ¿Por qué? Porque está vendiendo sus productos. No, cualquiera que elabora un producto para el mercado, bien sea un bien o un servicio, ¿cuál es su intención? Venderlo. El hecho de que lo venda no significa que es comercio. El comercio tiene que cumplir una condición y es que yo compro y lo vendo. Yo no lo transformo. Yo compro, como normalmente dicen, compro pan para vender pan. Yo no hago una transformación. Yo compro una mercancía, si acaso, si alguna cosa le hago un empaque, le hago una modificación, una transformación pequeñita, que no implique que hubo una transformación del producto que no cambió su esencia, y lo vendo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque normalmente tendemos a confundir el hecho de que, bueno, listo, yo cultivo manzanas y las vendo. ¿Es comercio? No. ¿Usted qué es lo que hizo? Cultivó. ¿Cuál es su finalidad? Claro, vender. Cualquier actividad, la finalidad es vender. Y después venimos a la parte de lo que son servicios. Los servicios son también, a la vez, al igual que la industria, y es mucho más que la industria, más complejos en términos de la cantidad de actividades que abarca. En servicios nosotros tenemos desde lo que es el alojamiento, los restaurantes, pasamos por actividades financieras, pasamos por actividades de recreación y descanso, por allá también tenemos actividades de tipo inmobiliario, de ayuda a las empresas, de consultorías y prestaciones de servicio en general, como peluquerías, como cosas así. Entonces, en ese gran grupo de servicios hay una complejidad de actividades. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta primera, y es ¿qué es? ¿Qué es lo que hace? En términos generales, para las actividades, para poder llegar a una clasificación de ciudad a cuatro dígitos, uno podría hablar de esta más otra pregunta, de 2 preguntas que nos permitan hacer esa clasificación. En la mayoría de las actividades. Hay otras que por su nivel de complejidad
y por sus características nos requieren hacer una indagación mucho más profunda. Pero en términos generales uno podría decir que esta pregunta, más la pregunta qué tipo de producto o grupo de productos elabora, si es que fabrica o que cría, comercializa o qué servicios presta. ¿Qué hace y cuál es el producto? En términos generales, la respuesta a esas dos preguntas nos da la clasificación a el máximo nivel, que es clase, de la clasificación internacional industrial uniforme. ¿Qué es lo que hace y cuál es el producto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo fabrico, que fabrica bolsos, maletas o maletines. Para la fabricación hay que tener en cuenta una cosa, porque nosotros no podemos quedarnos con solamente la fabricación en qué es lo que hace y cuál es el producto. Hay que hacer una indagación un poco más allá, que la vamos a ver más adelante. Pero en términos generales, esa pregunta, ¿qué es lo que le trata lo que le pide? Deme el producto, grupos de productos que hace. ¿Yo qué hace? Comercializa. Pues ¿qué comercializa? Prendas de vestir. ¿Yo qué hago? Presto un servicio. ¿Qué tipo de servicio presta? Ah, de restaurante, de alojamiento, presto servicios de educación. En teoría, esa combinación, lo que les decía, de esas dos preguntas, nos permitiría hacer la clasificación. ¿Cierto? ¿Qué hace y cuál es el producto? Que bien sea fabrica, bien sea comercializa o cuál es el servicio que presta. Entonces, el producto debe estar encaminado también al resultado de el sector económico al que nosotros vamos. Hay que tener muy en cuenta una cosa, y es que, al igual que cuando teníamos en la prueba piloto, para esta investigación, en términos de indagación y profundidad, nos interesan 4 sectores económicos. El sector agricultura, la industria, el comercio y los servicios, para la indagación a profundidad. Pero cuando nosotros levantamos el recuento, en el recuento vamos a levantar todas las actividades, el registrar todas las actividades que encontramos. Entonces, ¿cuáles actividades quedan excluidas, por así decirlo, de la profundidad? La actividad extractiva. Todos aquellos cuya actividad principal sea extraer algo de la tierra. Ese es el principio de la definición de actividad extractiva. Es que yo lo que hago es saco. Yo no transformo, yo saco. La extracción de arena. Yo transformo la arena, no, la saco de la tierra. La extracción de carbón. Yo transformo el carbón, no, si lo transformo ya es otra cosa. Cuando yo hago actividad extractiva es que yo me metí a la tierra y saqué el carbón. Es extracción. No está incluida las actividades de construcción, todo lo que es la construcción de edificios, casas, viviendas, cosas así. Todo lo que es la construcción de edificaciones está excluido para la encuesta a profundidad, pero en el recuento vamos a identificar o encontrar unidades económicas que realizan esa actividad y pues vamos a tener que clasificarlas en el recuento y dejarlas en el recuento. Algunas actividades de servicio específicas, como son los servicios de administración pública y defensa, todo lo que está relacionado con el sector público o empresas que prestan servicios públicos, no está incluido dentro de la encuesta de establecimientos económicos. Los hogares como prestadores, como contratantes de servicios o como demandantes de servicios, no hacen parte del universo de esta investigación. Y por último, una cosa que se llama las unidades extraterritoriales. Entonces, no hacen parte de la investigación a profundidad todas esas empresas que están ubicadas dentro de un sector servicios, pero que realizan actividades como actividades consulares, embajadas, consulados, actividades de organismos extraterritoriales como ONU, OEA,
Todo eso nosotros podemos identificar, encontrar oficinas, lo que vamos a levantar en el recuento, pero no serán sujeto a formulario ni F1, ni F2, ni F3. Nos quedarán en el recuento. Entonces, retomando un poco lo que hablábamos sobre la clasificación, yo puedo hacer una clasificación eficiente teniendo en cuenta qué es lo que hago y cuál es el producto que bien sea genero, bien sea comercializo o cuál es el servicio que presto. En este caso, siempre recuerden que más es más. Cuando nosotros indagamos en la información, la mayor cantidad de información que nos brinden es mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en prestación de servicios, el producto de educación no es único. Cuando yo hablo de educación, la educación es tremendamente compleja. Hay educación preescolar, primaria, secundaria, superior, educación no formal, educación informal. Cuando yo estoy prestando, por ejemplo, servicios inmobiliarios, ¿de qué tipo? Son viviendas, son oficinas. Es detallar el producto. Lo mismo, por ejemplo, que estoy fabricando. Fabrico cositas en plástico. ¿Qué es cositas en plástico? Entonces, el detalle del producto nos da la mejor nivel de clasificación. Pero eso no es algo que esté escrito en algún lado, es el resultado de la indagación. Nosotros como entrevistadores, como encuestadores, nuestra labor fundamental que es indagar. Cuanto más indaguemos, mejor información tenemos. Entonces, uno no le puede entregar a una persona, mire, cuando usted llegue y le diga muñecos, entonces que sean muñecos de plástico y no sé qué. No. Es una regla general. El producto, pregunte el mayor nivel de detalle. Porque usted puede tener pan, harina, muñecos de plástico, bolsas, maletas, zapatos, fabrican cualquier cosa. Entonces, una vez tenemos esas dos preguntas, para unas actividades o unos sectores específicos es necesario indagar más. ¿Por qué? Porque cuando yo fabrico, yo tengo que saber qué fabrico, cuál es la materia prima y para qué uso esa materia prima. En el caso de industria, entonces, una clasificación eficiente tendrá que satisfacer esas 4 preguntas. ¿Qué es lo que hago? Fabrico. ¿Cuál es el tipo de producto? ¿Cuál es el producto que yo estoy fabricando? ¿Y cuál es la materia o el insumo que utiliza para la fabricación, la materia prima? ¿De qué está hecho ese producto? Y si su producto, materia prima, es materia prima o producto terminado. Cuando yo estoy en la actividad de industria, de fabricación, yo puedo fabricar cosas que pueden ser utilizadas para el consumo final o pueden ser utilizadas como insumo para otras fabricaciones. Eso hay que tenerla muy en cuenta, hay que tener mucho detalle de eso. Y lo mismo, yo puedo hacer bolsos de cuero, puedo hacer bolsos de plástico, puedo hacer bolsos de fique, puedo hacer bolsos de cartón, puedo hacer bolsos de papel. Y el producto es el mismo, es bolso, pero el material es completamente diferente. Y ese material del cual está hecho el producto también determina la clasificación. Por eso mismo, para industria es necesario complementar con esas indagaciones adicionales, con esas preguntas adicionales. ¿Usted qué hace? Fabrica. ¿Qué tipo de producto fabrica? Pelotas. ¿De qué? ¿Cuál es la materia prima que usted utiliza para hacer esas pelotas? Caucho, plástico, hierro. Y esas pelotas se utilizan como materia prima o se utilizan como producto terminado, sale como producto terminado. Porque ¿qué pasa? Yo puedo tener o yo puedo encontrarme una empresa que si yo solamente le hago las 3 preguntas de
¿Qué es lo que hace? Fabrica formas en plástico. Esas formas son formas básicas que se utilizan como insumo para otras fabricaciones, o son productos terminados que ya los utilizan como, por decirlo así, paneles de separación en la construcción. Si yo no le pregunto si esto se utiliza como insumo o es producto terminado, yo no podré tener la seguridad de hacer la clasificación específica. Entonces, para la industria es muy importante tener claras esas cuatro preguntas. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el producto que usted fabrica? ¿De qué está hecho el producto que usted fabrica? Y el producto que usted fabrica, ¿para qué lo utilizan? ¿Como producto terminado o como materia prima o insumo para otros productos? En la industria pasa muchísimo. Y en el sector agropecuario sí que pasa. ¿Cierto? En el sector agropecuario, la cría, normalmente los animales usted los utilizan como insumo para otras transformaciones. Normalmente cuando hago cría de ganado y no hago el proceso de convertir los animales en carne, yo lo que hago es vender un producto como insumo para que otra empresa haga una transformación. Y es muy importante porque la CIU requiere esa especificidad de saber si es un producto terminado o es un insumo. En términos generales, un poco para detenernos aquí y recapitular, si se dan cuenta, la CIU pues no es nada que nosotros tengamos que aprendernos 463 diferentes códigos. Es entender qué es la CIU, qué es una clasificación, qué es lo que clasifica una actividad económica. ¿Qué es una actividad económica? Una actividad económica es todo proceso o conjunto de procesos que da un bien o un servicio. ¿Cuáles son los tipos de actividades, grandes actividades económicas que pueden existir? Las que son de tipo primario, agrícola, agropecuario o extractivo, que son que cultiva, que cría, cría o extrae. Las actividades secundarias, que son la transformación o la manufactura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fabrica, transforma. Las actividades del sector servicios y el sector comercio, que son compra y vende, o presta un servicio de cualquier cosa. Adicionalmente, que también nos podemos encontrar, construye. ¿Qué es lo que hace? Construye casas, construye edificios. Recuerden muy bien que de esas 7 grandes actividades económicas, ¿cuáles son las objeto para profundización en la investigación? Todas las que están relacionadas con el cultivo, la crianza, la fabricación, el comercio al por mayor y al por menor, el comercio en general, que es la compra y venta, y las actividades de servicio, salvo unas excepciones, que son las actividades de los servicios que se realizan como administración pública y defensa de las empresas públicas, y lo que son los servicios de los hogares como contratantes o demandantes de servicios, porque esto no es una encuesta a hogares, esto es una encuesta a empresas, y las entidades o las actividades de las entidades extraterritoriales. Todo lo que estamos hablando de actividades consulares, actividades de embajadas y de organismos internacionales como ONU, OEA y este tipo de instituciones. Para responder a la actividad económica, tenemos entonces que dar respuesta a 2 preguntas básicas, y es ¿qué hace y cuál es el producto? En el caso de industria, tenemos otras 2 preguntas que nos dan un nivel mayor de detalle y nos permiten establecer con más claridad la actividad económica, y es cuál es el insumo que usted utiliza para fabricar eso, y esto es un producto, su producto es producto terminado o es materia prima.
¿cierto? Después vamos a mirar unas particularidades para lo que es la compra y venta de productos. La compra y venta de productos, que normalmente se llama comercio, para lograr una clasificación eficiente o efectiva de esta actividad económica, tenemos que tener en cuenta otras dos preguntas. Entonces, sabemos qué hace, compra y vende. ¿Qué tipo de producto? Maletas, por decir algo, ¿cierto? Necesitamos saber también quiénes compran sus productos o consumen, quienes compran sus productos, ¿los consumen o los revenden? ¿Quienes compran sus productos son los usuarios finales o lo compran es para vender? Quienes compran sus productos son el público ya, que es el usuario final, o lo compran para hacer otra actividad económica o la misma actividad económica que es comprar y vender. Y adicionalmente, si sus productos son nuevos o usados. Esto de los productos son nuevos o usados aplica solamente cuando nosotros tenemos una actividad económica de comercio de productos que son susceptibles a venderse usados. Los alimentos no se pueden vender usados. Entonces, las bebidas no se pueden vender usadas. ¿Qué es lo que es susceptible de venderse usado? Vehículos, casas, enseres domésticos, electrodomésticos, la ropa. Y aquí existe una cosa que hay que tener mucho detalle, y es que dentro de este comercio están las actividades de compra al por mayor, de compra y venta al por mayor de productos reciclados. Entonces, de todo lo que hacen las bodegas de reciclaje, que compran a recicladores, a personas que realizan la actividad de reciclaje, ellos compilan, ellos lo acopian y después le venden al por mayor a las empresas que realizan transformación de productos reciclados. Entonces, normalmente tenemos qué son las actividades de productos que pueden ser usados. Entonces, los vehículos, puedo yo comprar vehículos nuevos o vehículos usados, electrodomésticos, ropa, calzado, bienes que no son de tipo alimenticio, o por ejemplo componentes, por ejemplo yo no puedo vender componentes usados para odontología, o insumos de odontología, o comida para animales usada, alimentos para animales usados, ¿no? O animales usados. Vendo animales usados. ¿Qué es la diferencia entre un animal nuevo y un animal usado? Entonces, no, solamente lo que son bienes no dotados de vida, por decirlo así, inertes, y que tienen la característica de ser de tipo electrodomésticos o prendas de vestir o vehículos. Eso es lo que normalmente está en el comercio usado. O las antigüedades, ¿no? Libros antiguos, cosas así. Entonces, cuando nosotros ya podemos identificar qué es lo que hace es compra y vende, el producto o el grupo de productos que principalmente compra y vende, el tipo de cliente, porque realmente lo que nosotros, al preguntar si quienes compran sus productos los consumen o los revenden, lo que estamos mirando es el tipo de cliente, si el cliente es el público en general o son otras personas que se dedican a comprar y vender productos, y si los productos son nuevos o usados. Con esas 4 preguntas, que como les decía, la cuarta pregunta no aplica para todo, aplica solamente específicamente para esos bienes de los que hablamos, podremos hacer una clasificación de SIU a 4 dígitos. Sí, ahorita viene lo de los ejemplos, pero si quieren aquí podemos hacer una pausa
y hablamos sobre lo que son un poco los resultados de la prueba piloto en términos de la clasificación y que también nos sirve para tener en cuenta en el momento de el entrenamiento al personal de campo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros logramos una muy alta clasificación, le pegamos muy bien a la clasificación de la actividad económica, pero hubo un par de detalles que debemos corregir. ¿Cuáles son? Cuando nosotros entramos, sobre todo, sucedió básicamente en dos actividades económicas, en dos grupos de actividades económicas. Entonces, uno, cuando llegamos a la tienda, entonces la tienda normalmente de primerazo que se encuentra uno, tienda Doña Maruja. Tienda Doña Maruja, comercio al por menor de artículos variados con predominancia de productos alimenticios, ¿cierto? Entonces nosotros ya sabíamos y ya lo teníamos dentro de nuestro MC y lo clasificamos a tienda Doña Maruja. Cuando llegábamos a la encuesta a profundidad, ¿cuál es la actividad que más le genera? La venta de cerveza. Y eso es expendio de bebidas alcohólicas, que es diferente al comercio al por menor de. Entonces, claro, lo que llegábamos y de primerazo clasificamos la tienda. En el caso de, y esto para que se lo recuerden a todas y cada una de las personas que capacitemos, es que en las tiendas cuando vean mesitas, hay que indagar impajaritablemente de si el ingreso, el mayor ingreso de la tienda es por los productos que tiene o por el expendio de la cerveza. Entonces, de las diferencias que tuvimos en la clasificación, esas fueron, ese fue como la mitad más o menos de las circunstancias. Y la otra mitad fueron las canchas de tejo. ¿Qué es lo que se hace en una cancha de tejo? La cancha de tejo es un expendio de bebidas alcohólicas con cancha de tejo, con un lugar donde van y juegan. La cancha de tejo solamente quedará clasificada como actividad de servicio de canchas deportivas, por allá arriba en la 90 y pucho, cuando sea exclusivamente la prestación del servicio de la cancha. Entonces, esas fueron las canchas de tejo. Las canchas. Exactamente. Pero normalmente, o sea, usted lo que tiene es el lugar para tomar cerveza y lo que pone es el adicional, la cancha de tejo y les cobra una adicional. Pero el ingreso principal ¿de qué es? Por bebidas alcohólicas. Entonces, ahí, en ese caso, fueron las dos diferencias, las dos dificultades, por decirlo así, que tuvimos de clasificaciones. El resto de la clasificación quedó muy bien. Tuvimos un 90% a 2 dígitos, lo cual es muy bueno. Y a 4 dígitos estuvimos cercanos al de 80%. Pero ¿qué fue lo que nos mata un poco en la clasificación en 4 dígitos? Eso. Lo de cuando llegábamos de primerazo a la tienda, Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mejor manera para garantizar que la clasificación nos está pegando directamente la actividad económica es llegar y, buenas, mi señora, ¿usted qué es lo que hace acá? Compra y vende. Bueno, ¿y qué le genera mayor ingreso? ¿La venta de la cerveza o la compra y venta de productos? Sobre todo en esos establecimientos donde se mezclan diferentes actividades económicas. En una panadería nosotros ya sabremos que la panadería siempre será el código de fabricación de productos de panadería que va por allá por industria, por el código 1018. Nosotros ya sabremos que esas serán esas actividades. Pero para esas actividades donde nosotros entramos y encontramos una diferente, una mezcla de actividades económicas, es importante indagar mucho más a profundidad sobre la actividad principal. Listo, ahora sí, si quieres continuemos. ¿Ah, sigue? Bueno, está bien. Entonces, hay unas actividades, hay algunas excepciones dentro de los grandes grupos de las actividades económicas o de los grandes sectores, que son algunas actividades que son las
los servicios de mantenimiento y reparación principalmente. Los servicios de mantenimiento y reparación, de instalación, ellos están inmersos dentro de la actividad, dentro del grupo de actividad económica del producto al cual le hacen mantenimiento o servicio, no de la actividad económica de servicios. Esa es para tenerla muy en cuenta, sobre todo cuando nosotros empezamos a hacer las clasificaciones nos encontramos, por ejemplo, mantenimiento y reparación de vehículos y nos aparece comercio. Lo primero que usted dice es, no, pero ¿cómo así? Si eso es un servicio. Porque ¿qué es lo que hacen? Mantenimiento y reparación. El mantenimiento y reparación, esas actividades que son actividades de tipo de apoyo a la elaboración de ciertos, o a la comercialización de ciertos productos, están inmersos dentro de las actividades o dentro del sector de las actividades económicas al producto al cual se le presta el mantenimiento o servicio. Por ejemplo, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas se clasifican en actividades de comercio. Las actividades de servicios relacionadas con la impresión se clasifican en industria. Todas las actividades de servicios relacionadas con la impresión tipográfica, litográfica, se clasifican en industria. La instalación, mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo se clasifica como industria. Está allá dentro del grupo de industria. El mantenimiento y la reparación de edificios y otras estructuras se clasifican ¿dónde? En construcción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando uno habla de mantenimiento y reparación, la CIU lo que le dice a ustedes, clasifíquelo en el grupo en donde está el producto al cual le están haciendo mantenimiento y reparación. Edificios en donde se ubica, en construcción. Por consiguiente, el mantenimiento y reparación de edificios en donde se ubica, en construcción. Las actividades de servicios relacionadas con las impresiones de tipo tipográfico y litográfico, ¿en dónde están? En industria. ¿Por qué? Porque todo lo que son estas actividades de tipografía y litografía están en industria. La instalación y mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo, ¿dónde se clasifica? En industria. ¿Por qué? Porque ¿en dónde está la maquinaria y el equipo? En industria. Esas son unas excepciones, por así decirlo, que hay que tener en cuenta en la clasificación y no que la persona, y para que también la persona lo tenga en cuenta y no se asuste en el momento de, uy, yo clasifiqué esto, pero no, esto no es servicios, esto no me aparece como comercio. Entonces es una duda muy posible que se nos genere. Que nos digan, uy, qué pena, pero espéreme, yo encontré una empresa que hace mantenimiento e instalación de maquinaria y me aparece en industria y no en servicios. No, tranquilo, porque todo ese mantenimiento, instalación y reparación es ligado o asociado a la actividad principal a la cual le presta ese servicio. Hay que tener muy en cuenta una cosa, y es que una empresa puede tener muchas actividades económicas. Nosotros siempre, ¿en cuál actividad económica indagamos? La principal, la que le genera más ingresos. Y hay actividades en las que nosotros podemos encontrarnos que son unidades auxiliares. Las unidades auxiliares son aquellas unidades que realizan actividades auxiliares. Entonces está la actividad principal de la empresa, la que le genera más ingresos, están unas actividades secundarias de la empresa, que son unas actividades adicionales que le permiten a la empresa complementar su ingreso, y existen unas actividades auxiliares. Las actividades auxiliares son actividades que están por fuera de la actividad principal de la empresa y lo que hacen es apoyo. Lo que hacen es apoyar la actividad principal de la empresa. Las unidades económicas que realizan actividades auxiliares son lo que nosotros normalmente conocemos como unidades auxiliares.
es una combinación de esas dos palabras. Entonces son unidad económica que realiza actividad auxiliar, es una unidad auxiliar. ¿Por qué son unidades auxiliares y lo van a tener muy presente en el momento en el que yo hago el recuento? Es porque la actividad económica que realizan es la actividad principal de la empresa. Por ejemplo, la gerencia de Alpina. La gerencia de Alpina, la actividad que realizan en ese emplazamiento, ¿qué es? Es un servicio de administración. Están gerenciando y administrando, generando servicios administrativos. ¿Alpina realiza servicios administrativos? ¿Es su razón de ser? No, su razón de ser es la industria, la fabricación. Por consiguiente, esa unidad económica que pertenece a Alpina no está haciendo la actividad principal de Alpina, es una unidad auxiliar. Le está brindando un soporte, le está brindando una ayuda a la actividad económica. Lo mismo pasa con los puntos de venta de las empresas. Los puntos de venta de Alpina, por ejemplo, las cabañas de Alpina, no son comercio. ¿Por qué? ¿Porque ellos compran y venden productos? No, venden lo que fabrican. Por consiguiente, en ese punto no se realiza la actividad principal, sino está apoyando la actividad principal de Alpina. Pasa mucho en las empresas, en las grandes empresas de fabricación. ¿Qué están haciendo? Abriendo sus puntos propios. Colombina, está de lado la Campiña, ¿qué otra? Toto, por ejemplo. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos hacen puntos de venta propios para vender los productos que hacen. ¿Pero están haciendo comercio? No. ¿Cuál es la condición necesaria y fundamental para que sea comercio? Yo compro y lo vendo, exactamente. Yo compro y vendo. Yo estoy haciendo una actividad de compra y venta. No estoy vendiendo lo que fabrico. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo nuestro recuento, cuando nos clasifica la unidad auxiliar no nos pide la actividad económica, porque las unidades auxiliares ya tienen actividades económicas muy definidas. ¿Cuáles son los tipos de unidades auxiliares que tenemos? Las bodegas. ¿Cuál es su función o actividad económica? El servicio de almacenamiento y bodegaje. Los talleres mecánicos de las empresas de transporte o cosas así, ¿cuál es la actividad? Reparación y mantenimiento de vehículos. Los puntos de venta, ¿cuál es su actividad? Comercio al por menor, especializado de cada uno de los tipos de producto que fabrique la empresa. Y las gerencias, ¿cuál es su actividad económica? Administrativa. Son actividades administrativas de apoyo a las empresas. Entonces, cuando nosotros identificamos una unidad económica, una unidad auxiliar, no le preguntamos el código civil de esa actividad económica, sino el tipo de unidad auxiliar que es, como lo veíamos en el recuento. Pero tenemos que tener mucho cuidado en no meter sucursales o principales como unidades auxiliares. Cuando lo que está haciendo es la misma actividad económica principal de la empresa, es una sucursal. Si yo tengo un servientrega en, qué sé yo, La Estrada, ese servientrega lo que está haciendo es una sucursal de servientrega principal. Porque servientrega lo que hace en la sucursal es lo mismo que está haciendo en la principal y es su actividad económica. Cosa diferente si yo me encuentro talleres de mantenimiento de los camiones de servientrega. ¿Servientrega hace reparación de vehículos? No. Esa unidad económica, ese taller, lo que está haciendo es una actividad de apoyo a la actividad económica principal de servientrega. Hay que tener muy en cuenta la actividad económica para diferenciar entre si es una unidad auxiliar o si es una sucursal. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta para que no se nos vayan cosas. Entonces, por ejemplo,
Llegamos a un establecimiento y le preguntamos qué es lo que hace este establecimiento. Compra y vende. ¿Qué tipo de productos o grupo de productos comercializa? Productos de limpieza para el hogar. ¿Sus productos los compra el público en general o otros comerciantes? Público en general, nos responden. Yo tendría entonces que el resultado de mis respuestas fue que la actividad económica es de compra y venta de productos de limpieza para el hogar para público en general, cuyos clientes son público en general. ¿Esto qué nos da en términos de clasificación SIU? Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados. Como bien lo saben, en la DMC nos tenemos las preguntas de apoyo y las notas explicativas. Entonces, cuando yo registro en DMC el que es limpieza, nos va a aparecer que si es comercio o elaboración, primero elaboración de productos de limpieza, después comercio, nosotros ya sabemos qué es lo que hace comercio, entonces vamos a ligar no solamente a comercio, lo que nos aparezca de limpieza, quiénes son sus clientes, público en general, entonces llegaremos ok, es comercio al por menor de productos de limpieza. Recuerden muy bien que cuando mi cliente es el público en general y yo estoy haciendo actividades de comercio, se le llama comercio al por menor. Cuando mis clientes son otras personas que hacen actividades de comercio, es comercio al por mayor. El comercio al por menor o el comercio al por mayor no está determinado por el volumen de artículos que yo le venda a una persona. No está, si yo le vendí 3 docenas de dulces a un señor, no significa que por venderle 3 docenas de dulces yo estoy haciendo comercio al por mayor. Porque puede ser un señor que le gusta muchísimo el dulce, se lo llevó para la casa y los va a consumir, o puede ser un señor que compró las 2 docenas de dulces para revenderlos. Es decir, que el volumen del producto no determina si es comercio al por mayor o por menor. ¿Qué determina el tipo de comercio? El cliente, quien lo compra. Por eso es público en general u otras personas que realizan comercio. Es muy importante tener en cuenta esa pregunta de quién es el que me compra. Porque si, al contrario de habernos contestado que era público en general, hubiera sido que otros comerciantes, la clasificación SIU sería 4649, comercio al por mayor de otros utensilios domésticos no clasificados previamente. Es allí cuando les digo lo que les decía ahorita al principio, hay que tener muy en cuenta esas preguntas adicionales de no solo qué hace, no solo cuál es el producto, sino quién es su cliente. ¿Quién es el que le está comprando esto? Porque eso nos genera unos cambios sustanciales. No es solo un cambio en 1 o 2 dígitos acá, sino es un cambio de 3 dígitos. Nos pasó de ser de la 4759 a la 4649. De ser comercio al por menor a ser comercio al por mayor. Un solo detalle, y fue que el tipo de cliente. El tipo de cliente nos cambió directamente o completamente eso. Una pregunta. Sí. Cuando hablaste de, por ejemplo, los artículos de aseo, y muy válido la explicación que das, puede ser, hacemos artículos de aseo exclusivamente al hospital militar. Ese es nuestro cliente. Que es diferente cuando es artículos de aseo, en general no importa el tipo de cliente. En ese caso, si es exclusividad para una sola empresa. Pero a veces hacemos, a pesar de que ese es nuestro cliente potencial, en un 90-95%, un 10% está público en general. Entonces se queda uno en función del cliente potencial. Siempre recuerden que la actividad principal está determinada a la que más ingresos le genera.
¿Quién es su cliente sin el cual no sobreviviría? El hospital militar. Entonces, en ese caso ya cambia. Sería, claro, comercio al por menor, al por mayor. Al por mayor. Al por mayor. Entonces hay que tener muy en cuenta una cosa, y es que yo puedo hacer una mezcla de actividades. Por ejemplo, tenemos las distribuidoras de dulces. La distribuidora de dulces, por lo general, ¿a quién le es una distribuidora? Le vende a los comercios pequeños del sector, le distribuye dulces. Pero si yo quiero ir a comprarme un bombombón, yo voy y me lo compro en la comercializadora, en la distribuidora de dulces. Pero el hecho de que yo me haya ido y me haya comprado un bombombón, eso significa que ellos no, la mayoría de su ingreso no se genera es por las ventas que les hacen a los comerciantes, a los revendedores de dulces, por decirlo así, ¿no? Sigue siendo mayorista. O es lo mismo en que yo soy un comerciante, un comercializador minorista de empanadas y llegó alguien y me dijo, oiga, le ofrezco una contrata de 30 empanadas para el colegio tal. Ah, no, es que ya me volví mayorista. ¿No? Mi core, ¿cuál es? Mi objetivo, ¿cuál es? Todavía mis mayores ventas son la gente que va pasando y va comiendo empanada. Otra cosa es diferente si yo tengo, por ejemplo, una distribuidora, no soy fabricante, es distribuidor. Ojo, que hay que tener en cuenta una cosa. Porque, por ejemplo, yo puedo fabricar los productos de aseo para venderlos. Eso es industria. Porque yo estoy fabricando para venderlos. Otra cosa es que yo compro para vender. Entonces, yo compro empanadas y vendo empanadas al por mayor, pero de vez en cuando vienen aquí y me dicen, oiga, ¿me vende 3 o 4 empanaditas? Yo las vendo. Pero eso no significa que ahora yo me convertí en minorista de empanadas. Es lo que les digo, lo que les decía es eso. No es el volumen de producto, sino el tipo de cliente. Alusivo a las bodegas que quedan, por ejemplo, arriba del Hospital San José. Sí. Hay una cantidad de bodegas que venden, por tanto, artículos agrarios, maíz, maní, etcétera, y son Los graneros esos grandes. Sí. que venden papel, que venden todo lo relacionado para artículos de aseo para la casa. Pues lo compra tanto el que pasa, pero también tienen clientes mayoristas. El principal cliente de esas, ¿quiénes son los mayoristas? De esos graneros grandototes, claro, eso es clave. Eso es clave que el hecho de que yo tenga... Paso y compro 3 paquetes de dulces, pero hay una empresa que me compra 20 docenas de dulces. Pero es una bodega, porque ellos también le compran a otros. Retoma todo el ejemplo completo. Ok. Y la mayoría, lo que pasa es que la mayoría lo confunde. Hay que tener en cuenta ese ejemplo. El ejemplo de la bodega, las bodegas de graneros o de dulces o de diferentes actividades de comercio que existen en el centro. Entonces, ellos son distribuidores mayoristas. Normalmente uno sabe, ellos conocen muy bien su clientela. Pero tienen el local abierto. Y el que pasa, yo paseo, oiga, me voy a comprar unas 3 libritas de arroz acá que es bueno y barato. No le dicen a usted, no, oiga, yo no le voy a vender las 3 libras de arroz. Yo le vendo las 3 libras de arroz. ¿Pero usted es mi cliente objetivo? No, usted es el que pasó. Yo no vivo de lo que la gente pasa y me compra. Yo vivo de todos los pequeños compradores, los pequeños tenderos que me compran a mí y venden. Comercio por mayor. Exactamente. Entonces, eso lo determina el tipo de cliente, no el hecho de que yo haya vendido. Hoy vendí 4 toneladas de arroz. ¿Para qué? Para tenderos en Bogotá y me vendí 5 kilos a una señora. ¿Eso qué me hace? ¿Minorista porque le vendía los 5 kilos a la señora? No. El core, el objetivo, el gran mercado mío son ¿quiénes? Son los tenderos. Yo soy un mayorista. Lo mismo que puede pasar los de los minoristas. Entonces, que uno muchas veces ve en los supermercados o cosas así, que llegan y se les acabó tal cosa y van y lo compran al supermercado. Entonces usted ve el señor haciendo cola con, qué sé yo, 80 bolsas de arroz.
Pero la mayoría de los clientes de esos, ¿quiénes son? Son la señora que fue, hizo el mercado, son público en general. Pero pues que excepcionalmente viene alguien que necesita al por mayor y lo compra acá porque lo necesita de urgencia, eso no me convierte a mí en un mayorista. Porque mi público objetivo no son ellos. Para cerrar un poco el tema de esta parte de la SIU, que son generalidades, realmente lo que vamos a ver, lo que vimos acá es generalidades, que no vamos a pasar otra vez los 2 días que estuvimos, eso lo vamos a pasar con la gente que vamos a entrenar, con los que vamos a entrenar es que vamos a pasar los 2 días, más o menos los mismos 2 días que nosotros pasamos. Sí, por eso, pero es que solo SIU son 2 días. Entonces, recapitulando, para que la gente lo tenga lo más claro posible, es que la SIU, usted tiene que tener en cuenta la actividad principal y qué tipo de actividad, cuál es el producto, cuáles son sus clientes, cuál es el material con el que fabrican en el caso que fabrique. Si se dan cuenta, son preguntas sencillas. Realmente es lógico. Es de sentarse como cuando yo quiero averiguarle a una pelada que me gusta. Bueno, ¿y su merced qué hace? ¿Y en dónde vive? ¿Y por allá cuántas cosas? Es simplemente indagar las cosas que usted quiere saber. ¿Qué quiere saber? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué productos comercializa? ¿En qué producto? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Y cómo se usa ese? Y en términos generales, con tener una respuesta a esas 4 preguntas, podemos tener una clasificación a 4 dígitos del SIU. Sin necesidad de sentarnos y leer y ponernos a leer 463 líneas. Dudas, ejemplos, sus mercedes que supieron todo eso de lo que nos pasó en campo, ¿no? A ver, que vaya que sus mercedes sí saben el resultado de ese recuento y de las dificultades que se presentaron. Yo les dije lo que ya sé. Ninguno, pero de a uno. Freddy, que la voz de Freddy quede grabada, registrada. No, básicamente es determinar la actividad de los establecimientos comerciales y determinar la clase de clientes pues, para determinar la actividad. Pues, nosotros no estamos mirando las canchas de tejo, lo mencionaba anteriormente, estábamos clasificando por actividades deportivas, pues era con el obvio. Pero en el caso de los establecimientos que tienen más de una actividad económica, que tiene la tienda, pero la razón de ser es una tienda donde vende mercado, pero lo que más le genera ingresos es la venta de minutos. En ese, ¿cómo lo tomamos? Es la actividad principal, ¿cuál es? La venta de minutos. ¿Por qué? Porque es la que le genera los mayores ingresos. Recuerden que durante los últimos años, sobre todo las últimas décadas, los establecimientos se volvieron multioperacionales. Usted allá encuentra todo, encuentra la zapatería, papelería, venta de minutos y un coso de esos de transferencias de esto. En el mismo emplazamiento, bajo el mismo propietario, porque ¿qué es lo que necesita? Completar el ingreso. Pero recuerden que nosotros siempre vamos a buscar la actividad principal. ¿Cuál es la actividad principal? La que me genera más ingresos. Entonces yo digo, y tiene la tienda y tiene un montonón de mercado y esto. ¿Pero qué es lo que le genera más ingresos? Los minutos. Por consiguiente será
prestación de servicios, no es comercio. Son servicios de comunicación. Oscar, yo tuve dificultad para ubicar en la ciudad, fue la reparación de pulidoras y todo lo que es como maquinaria industrial a mano, a motor, ¿sí? Porque uno no la clasifica así y entonces me demoré muchísimo para encontrarla. Y lo mismo que yo te había comentado el ejemplo de lo de los extintores, lo de la venta, no, de la recarga. La recarga. Recarga y venta de extintores. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando yo estoy haciendo mantenimiento y reparación, el mantenimiento y la reparación, ¿a qué está ligado? A la actividad a la que yo le estoy haciendo mantenimiento, de los productos a los cuales yo les estoy haciendo mantenimiento y reparación. Si es mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, ¿dónde es? Industria. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo. ¿Qué es una máquina pulidora? Es maquinaria y equipo. Un vehículo es vehículo, a pesar de que usted lo pueda utilizar como equipo de transporte. ¿Pero qué es? Es un vehículo. La maquinaria, ¿qué es? Industria. Son máquinas y equipo de producción. Los electrodomésticos son enseres domésticos. ¿Un televisor es maquinaria o equipo? No. Un televisor es un enser doméstico. Una licuadora. Los teléfonos. Cuando son enseres domésticos, por allá está en el de servicios, que no lo puse como excepción, porque eso sí aparece como servicio, es servicio de mantenimiento de enseres domésticos. ¿Cuándo es el enser doméstico? Cuando es maquinaria de equipo, abajo. Eso va por allá abajo. Claro, lo que a ti te pasó es la duda que la gente va a tener cuando tiene el DMS y servicios de mantenimiento de maquinaria. Uy, espere, esto me está mostrando industria. Y entonces le sale a usted la duda, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? Claro que sí, porque el mantenimiento y reparación está ubicado en donde se ubica el producto al cual yo le estoy haciendo mantenimiento y reparación. Entonces, mantenimiento y reparación de vehículos está ahí pegadito al comercio de vehículos. Comercio de vehículos automotores y motocicletas, el mantenimiento y reparación de esos está ahí, no en servicios. Entonces, es muy importante porque la gente va a tener duda frente a eso. Y lo primero que le va a decir es, oiga, mire, aquí como que hay un error. O yo clasifiqué eso ahí, pero pues es servicio, pero me está mostrando industria y ellos no fabrican nada. Están haciendo mantenimiento y reparación. Entonces, ahí se nos viene a la cabeza ¿qué? Las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones de la clasificación de esas actividades? El mantenimiento y reparación, porque están distribuidos en la actividad económica a la cual le están haciendo. Los productos pertenecen a los productos a los cuales les están haciendo mantenimiento y reparación. Y lo de los extintores. Los servicios de recarga de extintores, si mal no estoy, está por allá en un servicio, no sé si recuerdas, eso es servicio, eso está por allá en servicios, ahorita lo miramos, ahorita abrimos el código SIU y lo miramos, eso está en servicios de recarga. Entonces ese es un servicio. En los billares también funciona igual que lo de las casas de té. Es un bar. Es exactamente, funciona exactamente igual. Y también lo de arreglo de muebles, porque cuando uno va como arreglan y hacen, ¿sí? Entonces ahí también entonces ahí hay como que uno... Recuerden que industria tiene un criterio, ¿no? y que tiene una particularidad. Esa es importante decirlo en general porque ustedes lo saben, pero para la capacitación es muy importante que la gente nueva lo tenga. Cuando yo tengo industria y tengo cualquier otro tipo de actividad, siempre primará industria. Si yo hago muebles y reparo muebles, la actividad principal será hacer muebles.
no la reparación, sin importar que me genere más ingresos la reparación. La industria prima, siempre. Siempre la industria prima, bajo el criterio del valor agregado. Otras dudas, sobre todo, por ejemplo, lo que te pasó a ti, Mónica, de cuando yo tengo los puntos de atención o recepción de ropa de lavanderías. Cuando yo llego y lo que es esto, recuerden, el establecimiento se clasifica por la actividad que realizan ahí. ¿Cuál es la actividad principal de la empresa? Lavar ropa. ¿Ahí lavan ropa? No. Es un punto de venta, es un punto de comercio, es un punto de servicio ahí. Entonces es una unidad auxiliar. En este tema del billar, las canchas de tejo, las tiendas, lo principal es preguntar si venden o no venden licor. ¿Qué le genera más? ¿Qué le genera más? Listo, perfecto. ¿Qué le genera más licor? ¿Qué le genera más licor? Claro, ¿qué genera más ingreso? En ese punto, cuando nosotros encontramos, yo llego a una tienda y la tienda tiene mesas de una. ¿Cuál de las dos cosas que usted está haciendo aquí le genera más plata? ¿La cerveza que está vendiendo ahí en la esta o los víveres que usted está vendiendo? Porque eso determina las diferencias en la clasificación. Y en la cancha de tejo y en las canchas, en los billares y todo eso, es muy importante porque es que en la de entre comercio de licores, la diferencia es estos últimos dos dígitos. En la de la cancha de tejo la diferencia es de todos los dígitos. Pasa de servicio de venta de comidas a servicios de deporte y recreación, exactamente. Es un cambio del cielo a la tierra. Es lo mismo que sucede en el caso de los prostíbulos. Usted llega y uno sabe, listo, por decir algo, llegó a la piscina. Usted sabe que la piscina es un prostíbulo. Pero ¿cuál es la actividad principal de la piscina? Es el servicio de bares. Es expendio de bebidas alcohólicas a la mesa. No es allá arriba lo que aparece de actividades, establecimientos de actividades de prostitución. No. Es. Y eso sí se le van a encontrar todo ese tipo de actividades. Lo que le van a responder siempre es que la actividad económica principal es la venta de licores. El expendio de bebidas alcohólicas a la mesa. Entonces son casos en los cuales hay que tener mucho cuidado. Cuando hay venta de licor, pregunte. Además, porque por lo general el mayor ingreso siempre que lo genera la venta de licor.